Es un gusto enorme poderlos saludar a queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos están siguiendo en las diferentes plataformas digitales, haciendo base desde nuestra querida iglesia de Alzad en Loma Linda, California, para la comunidad hispana. Estamos contentos de poder compartir este mensaje y ser parte de este miércoles de poder. Como todos los miércoles estamos nosotros en una temática muy importante con nuestro querido pastor Alejandro Soto y quien les habla Hernán Verde Soto. Estamos nosotros trabajando en una temática muy linda basada en el espíritu de profecía, en la historia de los patriarcas y profetas. En esta mañana vamos a compartir el mensaje y los animamos a que ustedes vayan, busquen la palabra de Dios y nos preparemos para nuestro mensaje de esta noche. Que el Señor te bendiga, vamos a cantar y oraremos para empezar esta programación. Open the eyes of my heart, Lord.
Qué hermoso canto el que hemos gozado en esta noche, ¿verdad? Es un canto muy lindo que nos ha llenado el espíritu. Ahora, después de haber escuchado este mensaje musical, vamos nosotros a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Oremos. Querido buen Dios y buen Padre, en esta noche especial estamos orando para que la presencia del Espíritu Santo pueda posar en nuestras vidas. Hoy estamos iniciando esta programación. Llevaremos un mensaje maravilloso que está basado en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Queremos pedirte que prepares el corazón de cada hermano, cada hermana, cada miembro de nuestra iglesia y las personas que nos siguen esta programación puedan preparar su espíritu para que ellos también se conecten contigo y podamos vivir una vida especial llena de victorias. Gracias por todo esto y mucho más. Te lo agradecemos y lo pedimos invocando el nombre tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En esta mañana, querido amigo y amiga, tenemos nosotros un mensaje basado en el capítulo 28 del libro de Patriarcas y Profetas. El día de hoy tenemos un capítulo especial y es realmente lo que ocurrió. Es una historia maravillosa que la palabra de Dios nos viene hablando y nos ampara con lo que significa la idolatría en el Sinaí. Yo quiero que usted pueda tomar la Biblia y pueda usted estudiar el mensaje de esta noche, relacionado a lo que dice el libro de Éxodo capítulo 32. Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo capítulo 32, versículos desde el 1 hasta el 2. Vamos a ver como un preámbulo este texto bíblico y después vamos a ir rescatando algunos consejos bíblicos que podemos entenderlos aquí en la explicación de la sierva de Dios relacionado a lo que es el Patriarcas y Profetas, relacionado a lo que es la idolatría en el Sinaí. Dice la palabra de Dios: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mira tú, es interesante lo que nosotros alcanzamos a observar en esta noche relacionado a esa particularidad, a esa parte especial de lo que significó en esa rebeldía del pueblo israelita. Queremos nosotros encontrarnos con algunas cosas interesantes y repasar algunos episodios previos para cuando ya acontece esta parte de la historia bíblica. Recordemos de dónde sale el pueblo de Israel. Tenemos nosotros que entender un poco cuál era el entorno social en el cual vivía ese pueblo israelita. Recordemos, Israel era un pueblo que estaba no gozando de alegría, estaba en una esclavitud, vivía en las garras mismo del enemigo que era el pueblo egipcio. Moisés era un libertador que Dios lo preparó por 40 años en el desierto y le entregó la fórmula exacta de ir en el nombre del Señor junto a su hermano para que se transformen en los líderes potenciales y libertadores de un pueblo que estaba siendo parte y arrastrado por la esclavitud. Pasando el tiempo, dice la historia, de acuerdo a lo que nosotros venimos estudiando la Biblia, en lo que hemos venido relatando capítulo a capítulo en la historia de este mundo, de la humanidad, vemos que Moisés y Aarón habían hecho una negociación y efectivamente, por el poder divino, por medio de esas plagas que eran una tras otra, Dios había puesto ya en ellos la gracia para que el pueblo sea libertado. Ahora, Moisés y Aarón llevaron a ese pueblo a caminar por fe por un desierto en el cual había una nube que protegía, siendo la Shekinah misma de Dios, que era la presencia de Dios viva para el pueblo de Dios. Ahora, ocurrió algo interesante. Llegaron a un punto donde Dios le dice a Moisés y a Josué que ellos tenían que subir hacia el monte, al monte Sinaí, porque él iba a escribir algo, porque algo estaba aconteciendo en medio del pueblo israelita. Lo que estaba aconteciendo lamentablemente dentro del pueblo israelita era que ellos estaban siendo arrastrados
por las tendencias y arrastrados por toda la confusión en su ideología, en sus pensamientos y en su estilo de vida que había sido mezclado en Egipto, se habían ahora apoderado y habían cargado con ellos en esa tendencia a ponerla dentro de su entorno en la parte social. Esto había sido un detonante interesante para que el mismo Dios le haya dicho a Moisés: necesito hablar contigo a solas y crear una estrategia para con ustedes entregarles algo especial y darles a ustedes algo maravilloso, que es una ley para poner las cláusulas directas de cómo podemos nosotros tener un estilo de vida saludable dentro del entorno del pueblo israelita. ¿Qué había pasado en el pueblo israelita? Se habían juntado, ¿verdad? Quizá chicas egipcias con chicos hebreos, o jovencitos hebreos o jovencitos egipcios con jovencitas hebreas. Así que esto es muy importante que nosotros podamos entender, que nosotros podamos comprender y podamos darnos cuenta de cómo las cosas se estaban dando, cómo las cosas se estaban pasando. Querido amigo y amiga, esa introducción, esa intromisión de las tendencias egipcias en medio del pueblo sagrado, santo, del pueblo israelita, fueron los causales para que el mismo Dios determine que debían ellos explícitamente tener un decálogo, una ley y una forma de vida con un concepto real para saber desde dónde y hasta dónde debían continuar. Esa fue la forma en que Dios había establecido con Moisés y con Josué para que ellos se puedan empapar de lo que Dios quería entregar. Abajo quedó un pueblo, abajo quedó una multitud que, viendo que Moisés se había perdido en el horizonte y habían salido hacia ese monte, esta multitud, en la ausencia, creyeron que ya Moisés se había perdido. Y quiero decirte un paréntesis en este lugar. Mira lo que dice la sierva de Dios en el Espíritu de Profecía, donde yo voy a leerlo textualmente. Sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia. Y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como los símbolos de la divinidad estaba el buey o el becerro. Y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Y aquí quiero hablarte una cosa interesante y un consejo especial. Cuando nosotros vamos a la iglesia y cuando decidimos entrar en el seno de la iglesia, ¿a qué tipo de líder nosotros estamos depositando nuestra vida? ¿En quién estamos depositando nuestra confianza? ¿Y en quién está situada o depositada nuestra adoración? Vemos nosotros claramente con lo que dice el Espíritu de Profecía, amparado en lo que dice la Biblia en el capítulo 32 y el capítulo 34 del libro de Éxodo. Vemos claramente determinamos que en ese lugar el pueblo estaba poniendo su mirada en las cosas terrenales, inclusive en las cosas materiales y en los seres humanos. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el pastor, en el anciano de iglesia, en la familia prototipo que existe dentro del entorno de la iglesia, podemos estar cayendo en el error más grande, porque entrando en ellos nuestra confianza, quiero decirte que de acuerdo a lo que dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Los seres humanos podemos traicionar, los seres humanos podemos caer, los seres humanos somos seres finitos que tarde o temprano podemos también tener alguna falla. Y quiero decirte que por más confianza humana que tengamos, tarde o temprano podemos caer.
Y quiero decirte en esta mañana, en esta noche, amigo y amiga, donde quiera que me escuches, donde quiera que tú estés hablando con nosotros en este día, quiero decirte de todo corazón, es necesario que nuestra confianza quede ligada enteramente en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y el consumador de la fe. No puede estar nuestra confianza, no puede estar depositada sobre un ser humano. El pueblo israelita, viendo y confundido con las tradiciones y la influencia de la adoración egipcia, viendo la ausencia del líder Moisés, entonces para ellos se acabó. Y allí puede ser que hay alguien que en esta noche puso su confianza en su pastor de iglesia, en su anciano, y tarde o temprano su pastor lo decepcionó. Cayó en pecado. Todos los seres humanos podemos caer. Y no podemos nosotros tampoco ni levantar el polvo, ni enterrarlos, ni tampoco humillarlos porque han caído en pecado. No estoy condenando ese pecado de la persona porque todos somos seres humanos. Y mientras existamos en este mundo de pecado, tarde o temprano podemos caer. ¿Cuál es el líder espiritual con quien más tú te conectas? ¿Cuál es el líder espiritual a quien tú sigues? ¿Cuál es el líder espiritual que humanamente marca una tendencia y que seguramente si falla puede afectarte en tu vida espiritual? Esta reflexión te la hago para que nuestra vida no sea puesta en seres humanos, porque si tienes un prototipo humano que marque una tendencia humana, tarde o temprano puede caer. ¿Y dónde está depositada tu fe? Número 1, el pueblo israelita había depositado su confianza solamente en un líder terrenal, cuando Dios le había dejado y marcado la verdadera tendencia, que quien lo sacó fue Cristo, quien lo sacó de la esclavitud fue Dios. Y Él les dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te liberé, que te saqué de la esclavitud, que te saqué de todo el hoyo de la esclavitud en la cual tú vivías. ¿Qué ocurrió? Ahora viene otro mensaje y otro consejo. Otro consejo es para ustedes, queridos ancianos, queridas hermanas y hermanos ancianas, diaconisas, diáconos, ministeriales de la iglesia. Para cada uno de nosotros este mensaje, el que queda depositado. Dice que Moisés se fue hacia el monte, pero entregó el liderazgo, lo entregó a su hermano Aarón. Y aquí hay algo interesante que encontramos en la lectura. Dice que el pueblo, dice el Espíritu y Profecía, que cuando hubo la ausencia de Moisés, lo vieron a Aarón. Y entonces vinieron ante él y directamente le dijeron las siguientes palabras. Mira lo que le dijeron. En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado hacia Aarón, y una enorme multitud se reunió alrededor de su tienda para entregarles esta exigencia. ¿Sabes lo que le dijeron? Le dijeron literalmente así: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién? Aquí había una confusión. Este hombre, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La nube, dijeron ellos, que hasta ahora los guiara, se había posado permanentemente sobre el monte en el cual estaba Moisés, y ya no dirigía más su peregrinación. Querían tener una imagen en su lugar, y así, sí, como se había sugerido, decidían volver a Egipto. Hallarían favor ante los egipcios si llevaban esa imagen entre ellos y la reconocían como su Dios. Mira, aquí hay algo interesante y hay algo que quiero explicarte en esta mañana. Hay algo interesante y muy directo para que tú entiendas. Había una confusión ideológica, espiritual y de conocimiento. Este pueblo le dice literalmente a Aarón: ¿sabes qué? Aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel, que había sido mezclado con la tendencia y la influencia mundana, pagana, había llegado a pensar directamente que quien los había sacado de la libertad, de la esclavitud a la libertad, de Egipto, era Moisés. Y Moisés solamente
había sido un instrumento divino para poder llegar y negociar y seguir cada precepto que Dios le había puesto en su mente. Amigo y amiga, ¿cuál es el problema que nosotros podemos llegar a tener en la iglesia? Podemos llegar a pensar que si el pastor ora bien, entonces que el pastor ore por mí para que yo me cure. Y si me curé, muchas veces decimos, anda donde el pastor, porque el pastor ora tan bien que él te va a sanar. O anda donde esta persona, que si esta persona te bendice, te va a ir bien, te va a sanar. Nosotros podemos llegar al error que los seres humanos, cuando hacemos algo, pensamos que eso funciona. Y pensamos que las estrategias humanas son solamente las que pueden determinar y las que pueden hacer y las que pueden determinar un milagro cuando nosotros estamos necesitándolo. Querido amigo y amiga, no nos confundamos quién es el que realmente debe ser reconocido en el momento de mayor necesidad o en el momento de mayor abundancia. Solo Dios es reconocido, en el cual nosotros podemos confiar plenamente y decirle gracias porque tú nos liberaste. Y Aarón, claro, Aarón en esa negociación lamentablemente le falló, ¿sí? Le falló su propio temperamento, las inseguridades, la blandeza de su temperamento y de su forma de carácter hizo que traicionara sus propias formas y ópticas de vida. Y entonces dice la sierva de Dios, Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a todas las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara de todos los aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio, pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él hundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con vileza Aarón permitió que este insulto a Jehová y fue aún más lejos. Viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar en el que hizo proclamar: mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por mediante de muchas trompetas de compañía en compañía por el campamento, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantándose se regocijaron con el pretexto de celebrar, entre comillas, una fiesta de Jehová. Oh, amigo y amiga, aquí había llegado uno de los problemas más difíciles y más tristes que el ser humano podría llegar a tener. Este pueblo había llegado a caer en la idolatría. Este pueblo había caído en la peor destrucción y habían comenzado a labrar un destino diferente para personas que no por tener un carácter firme y fuerte se habían dejado llevar por las traiciones humanas y lamentablemente habían caído en la desobediencia. Ahora Dios le dice a Moisés: regresa. Abajo hay un pueblo el cual ha hecho caer sobre mí la ira y el furor que Dios puede tener sobre alguien que desobedece y lo deshonra. Aarón y ese pueblo había caído en el peor error de la idolatría. Y ahora Moisés llegando y viendo todo el error humano y viendo toda la traición humana, había caído en un problema, en un dolor tan grande, que él estando con el mismo Dios, que él estando hablando a favor del pueblo y poniendo cláusulas para que el pueblo no se pierda, había llegado y había encontrado todo. Dios le dice a Aarón: tu pueblo van a morir, van a perecer todos si es posible, porque la ira ha venido sobre mí, porque la traición ha tocado la ira mía. Pero sabes, aquí vengo con el final de esta historia, con el final tan maravilloso que nosotros podemos. Sabes, Moisés, cuando vio todo esto, vio a Aarón y a todo el pueblo que había caído en la destrucción, Moisés
Su corazón se había tocado tanto que él recordó que Dios le había preparado para ser un intercesor firme por la debilidad de un pueblo que estaba siendo esclavo en Egipto. La esclavitud de Egipto había acompañado al pueblo por el mismo desierto. Y ahora Moisés, viendo esa esclavitud, se dio cuenta que el pueblo había sido esclavo de las traiciones, de las pasiones. Así que Moisés tomó un camino diferente. Tomó el camino de ser un intercesor. Amigo y amiga que me escuchas en esta noche, Moisés se convierte en un intercesor y esto me lleva al otro lado. Nosotros como seres humanos somos pecadores. Nosotros como seres humanos tendemos a caer. Pero sabes, también Dios nos permite que podamos interceder, porque la intercesión es amoldear. La intercesión es conectar nuestro corazón con el corazón de Cristo, porque Cristo es un intercesor permanente. Por eso dice: hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. La obra de intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo a favor de los pecadores. Pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara, como lo hizo Cristo, la culpa del transgresor. Al que pecare contra mí, a este reharé yo de mi libro. Moisés fue un símbolo de Cristo como intercesor de Israel. Veló su rostro porque el pueblo no soportaba la visión de su gloria. Asimismo, Cristo, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. Si hubiera venido revestido del resplandor del cielo, no hubiera hallado acceso a los corazones de los hombres debido al estado pecaminoso de estos. No habrían podido soportar la gloria de su presencia. Por lo tanto, se humilló a sí mismo, tomando la semejanza de carne de pecado. Esto está en Romanos 8:3, para poder alcanzar y elevar a la raza caída. Amigo y amiga que me escuchas, Moisés tomó ese papel y dijo: Señor, no quiero que todos mueran, sino que procedan al arrepentimiento. Y Moisés hizo un saneamiento. Moisés dijo: muy bien, llega el momento, el llamado que puede ocurrir en estos tiempos con el pueblo de Dios. Moisés dice: ¿quiénes son los que desean, los que no se han contaminado con el becerro de oro? Y algunos se posaron al lugar, pero eran pocos. El otro llamado de Moisés fue: ¿quiénes se contaminaron, pero desean tener una oportunidad? Y ellos, unos pocos, cayeron otra vez acá. Pero sabes, una gran mayoría quedó depositado del lado de los que no quisieron arrepentirse. Amigo y amiga que me escuchas en esta noche, ¿sabes cuál fue la condena? Fue que ellos tomaran los buenos las lanzas y dieran muerte a los que habían ofendido en ese baile de idolatría. Aproximadamente 3,000 personas mueren en ese lugar. La sangre fue derramada. Pero más allá hubo una gran mayoría que después de ver esto comenzaron a entender que hay un Dios que puede mediar y que puede rescatarnos del pecado. Amigo y amiga, la advertencia que te hago en esta noche es: cuidado con poner nuestra vista en seres humanos que nos pueden traicionar. Número 2, cuidado a los líderes con tener un espíritu apacible, un espíritu mediano. No, cuidado. Necesitamos nosotros tener un espíritu firme. Termino diciéndote lo que dice la sierva de Dios en esta noche. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Cuidado con la adoración en la iglesia. Cuidado con los problemas que podemos tener en la iglesia cuando nosotros dejamos de ver a Jesús
y comenzamos a ver a nuestro propio orgullo, egoísmo y a nuestras propias pasiones. Amigo y amiga, en esta noche te invito a que podamos tener un carácter firme de poder decir lo que dice la sierva de Dios, llamar al pecado con el nombre que le corresponde. Y a usted, amigo, que está pasando un problema y un momento difícil, Cristo Jesús quiere interceder en su vida para que volvamos del pecado, dejemos la idolatría y sigamos a Cristo. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estás listo? ¿Estás listo a ir y caminar por el verdadero camino de la vida? Que Dios te pueda bendecir en este día y que nosotros dejemos la idolatría, el orgullo y el pecado y busquemos a Jesús. Que tengas una linda noche.